ya continuando con esta serie de mensajes acerca de Hechos. En este día veremos el capítulo 4 y el título de este mensaje es Soportando la persecución. Y lo leeremos en el nombre del Señor Jesucristo. Leeremos del versículo 1 al 30. 31. Me acordé que era hasta el 31. Dice así: Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndolo en medio le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban. Y le reconocían que habían estado con Jesús, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio, y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecho por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, le intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si eso es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad vinieron los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime en la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra y el mar y todo lo que en ello hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra
contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tu siervo que con todo denuedo hable en tu palabra, mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo, Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Extensa la lectura, mis hermanos, pero que el Señor nos dé de su gracia. Para tomar estos versículos, no uno por uno, si no estaríamos toda la noche, sino que en forma de temática, para que podamos entender mejor y sacar la real importancia de estos versículos que hemos leído. Es maravilloso, mis hermanos, recordar la obra de Cristo, el pacto de redención que Dios, su Hijo y el Espíritu Santo tuvieron antes de la eternidad. El deseo de salvar al hombre por misericordia y por su puro beneplácito. Y ver cómo este pacto se va desarrollando a través de la historia de la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta estos tiempos, mis hermanos. Y ver cómo los profetas del Antiguo Testamento y los santos hombres de Dios indagaron, inquirieron en qué momento, en qué fecha iba a aparecer el Mesías prometido, el Hijo de Dios, que siendo el rico se hizo pobre para enriquecernos a nosotros, para tener de nosotros misericordia, hombres débiles, pecadores. Y ver cómo se genera esto, mis hermanos, y ver cómo Cristo en su amor eterno se humilla, como dice en Filipenses, en ese gran capítulo 2, que Dios, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó. Hizo un vaciamiento de su gloria y vino a vivir en este mundo como un hombre, sin dejar de ser Dios, pero también con la naturaleza humana, para compadecerse de nosotros, para poder vivir una vida en obediencia al Padre, en obediencia a los mandamientos, en una vida perfecta, para suplir la justicia de Dios. Y ver cómo este plan se va desarrollando a través del principio, mis hermanos, desde antes de la fundación del mundo. El hecho de salvar a pecadores como nosotros es motivo de gozo, es motivo de alegría, mis hermanos, en esta noche. Y ver cómo el Evangelio y ver cómo este plan se va desarrollando a través de sus discípulos, a través de los hijos de Dios. Antes de entrar de lleno a este tema, me gustaría introducirnos en las enseñanzas que tuvo Jesús en su ministerio aquí en la tierra, principalmente en las conocidas bienaventuranzas, en el capítulo 5 de Mateos, en el versículo 10, el 11 y el 12, ya Jesús venía mostrando lo que los profetas y los santos habían padecido por causa de este pacto de redención, por causa de Dios, por causa de la palabra, que fueron perseguidos, fueron azotados, pero por la fe, dice Hebreos,
que muchos de ellos permanecieron y vivieron delante de Dios esperando la promesa. Y ver también cómo Jesús, ya en las bienaventuranzas, quería preparar a sus discípulos, los que iban a ser parte del nuevo reino. Le dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados por mi causa os vituperen, os persigan, os digan toda clase de males contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así como persiguieron a los profetas y los santos, así también a nosotros nos perseguirán. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, en esta noche. Y el Señor nos ayude a entender la real importancia de la persecución y ver cómo Jesús, preparando a sus discípulos con un mensaje totalmente impopular, porque Jesús le decía: si me siguen, serán perseguidos, serán azotados. Entonces vemos el contexto en que se generó la bienaventuranza, que estaban hablando principalmente al pueblo judío. Pero los judíos hemos visto que ellos esperaban otra clase de Mesías. No uno que naciera en un pesebre, humildemente, sino que ellos esperaban un Mesías que viniera a librarnos, por último, de los romanos que en ese momento estaban siendo oprimidos. Ser la nación más grande sobre la tierra, tener poder. Por lo tanto, el mensaje de Jesús no era popular para en ese entonces. Ellos querían ser los reyes, los sacerdotes. Mas Jesús venía con un mensaje impopular para los que iban a ser parte del reino. Es difícil, mis hermanos, poder ser bienaventurado en la persecución. Padecer persecución por causa de Cristo, por causa de su justicia. Aquellos que iban a vivir de acuerdo a la imagen de Cristo iban a ser perseguidos, porque Cristo mismo ya sabía que lo que le iba a suceder a él. Y dice: si a mí me aborrecieron, a ustedes también lo aborrecerán. Venía a confrontar enseñanzas que estaban erróneas. Venía a confrontar el negocio que tenían los judíos en el templo. Venían a confrontar, mis hermanos, y venía a traer paz. Venía cuando les dijo: bienaventurados los que son necesitados en el espíritu, los pacificadores, los mansos. Ellos querían pelear, pero él traía un mensaje totalmente favorable para la humanidad, un mensaje distinto. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Qué hermoso es recordar esa obra, ese pacto, y también qué hermoso poder entender que somos bienaventurados por la causa de Cristo. Que podemos ser bienaventurados por causa de la justicia. Por querer ser en una sociedad distinto, por querer ser en una sociedad, por guiarse por la palabra del Señor,
serían bienaventurados. Y más encima les da una promesa: gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande. Entonces, mis hermanos, vemos que lo que hemos leído, en los primeros versículos vemos quiénes eran los que estaban causando esta persecución. A los apóstoles, los que fueron llenos del Espíritu Santo para seguir el mensaje, para seguir predicando el Evangelio. Ya Jesús los había preparado, que los iban a perseguir. Entonces vemos que ellos eran los saduceos, los fariseos, el Sanedrín. Todos ellos estaban persiguiendo a los apóstoles. Al igual como lo hicieron con Jesucristo, eran los mismos los que en ese momento estaban en el poder. Anás, Caifás, los mismos que, no encontrando ninguna cosa en Jesús, le acusaron, que le dijeron, lo entregaron a Pilato, ¿se acuerda del pasaje? Y le dijeron: este hombre se hace rey de los judíos, está yendo en contra de César. Y por esas leyes querían crucificarlo, y Pilato dijo: yo no encuentro en él falta. Pero ellos desesperadamente: crucifíquenle. También vemos la depravación de la naturaleza del hombre. Pero también vemos la soberanía de Dios en todas estas cosas. Entonces, los saduceos, que eran el grupo acaudalado en ese entonces de los sumos sacerdotes, que ellos no creían en la resurrección de los muertos, no creyeron que Jesús había resucitado. Entonces decían: ¿cómo estos hombres están hablando? Estaban tan enojados porque hablaban acerca de la resurrección de Cristo, si ellos mismos ya habían crucificado al Maestro. Ya lo habían dado por muerto. ¿Cómo ahora ellos pretendían hablar de esto? Entonces vemos que este versículo nos habla que ellos desecharon la piedra angular, y hace esta metáfora de la construcción. Y cuando usted va a construir, hay una piedra que es la principal piedra que iba a guiar todo el edificio para que hubiese sido bien terminado, todo el fundamento. Ustedes la rechazaron, le dijo Pedro. Esa piedra que tenían que ustedes colocarla en el lugar correcto para ser edificados como nación, ustedes la desecharon. Pero para los que no la desecharon, es piedra preciosa que se construye en esa piedra. Como iglesia en el Señor debemos construir en esa piedra. La piedra era Cristo, la principal piedra del ángulo, que Dios la puso por sobre todas las cosas. Que el Señor bendiga nuestra iglesia para poder para construir en base a esta piedra preciosa. Para los hombres fue tropezadero, pero para los que creen en el nombre del Señor es una piedra preciosa. Pero también vemos la soberanía de Dios en el versículo 28. Dice 27, 28, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Nada de lo que habían hecho se escapaba de la soberanía de Dios.
Qué maravilloso, mis hermanos. Qué hermoso cómo ver cómo Dios actúa. Que ni siquiera nosotros podemos entender cómo actúa Dios. Pero Dios está al control de todas las cosas. Mis hermanos, si aterrizamos un poco este mensaje y vemos, no es que salga un candidato u otro de presidente. La iglesia del Señor tiene su rey. Pase lo que pase, nosotros tenemos otra ciudadanía. Somos parte de otro reino. Porque por eso es que nuestra confianza no está en un candidato, ni en otro, ni un político, ni en nadie, sino en el Señor Jesucristo. Que Él está al control de todas las cosas y es soberano por sobre todas las cosas. Pero sí tenemos que acostumbrarnos a convivir en este mundo, con la tensión que se requiere de ser parte de otro reino, pero también ser parte de este mundo. Porque hay fricciones, hay políticas, hay ideologías, pero debemos estar tranquilos y confiados en nuestro Dios. Tranquilos y confiados en nuestro Dios. Entonces, mis hermanos, nuestras persecuciones de hoy en día, si bien es cierto, en diferentes lados del mundo hay misioneros que se van a predicar el Evangelio. Y ya hemos visto que los asesinan. Oramos por ellos. Oramos para que el Señor les provea cada día, les sustente de su gracia y su sabiduría. Pero todos los que quieren ser, mis hermanos, perseguidos por causa de la justicia, por aquellos que quieren vivir en el día a día por causa de la voluntad de Dios, por causa de la palabra de Dios, sin duda sufriremos de persecuciones. A lo mejor no en extremo, como lo hacen en otros países, de matar a los que llevan el mensaje del Evangelio. El problema sería que no nos persiguieran. Porque son bienaventurados los que padecen por causa de la justicia. Son bienaventurados los que padecen por causa de mí, dijo Jesucristo. Los que quieren vivir para Él y por Él, vivir de una manera que glorifique a Dios, que glorifique a Cristo en todo momento. Sin duda, a lo mejor habrán burlas, calumnias, insultos. Si hay alguien, mis hermanos, que le ha tocado padecer por causa de la justicia, siéntase bienaventurado. Siéntase gozoso y alegre, porque está viviendo para el Señor y para su gloria. Entonces, mis hermanos, ¿cómo soportaron la persecución estos hombres? Los apóstoles. Sin duda, mis hermanos, viviendo y entendiendo el nuevo nacimiento. Ellos lo entendieron, pero de una manera extraordinariamente. Cómo ellos vivieron su nuevo nacimiento. Cómo ellos se despojaron de sí para ser siervos para otro, para Cristo, para poder servir al reino y predicar su palabra, predicar su evangelio. Ellos estaban viviendo ese nuevo nacimiento, esa nueva vida que Dios da a través de su Espíritu Santo, en la cual todos nosotros tenemos que vivir. De una manera importante también estaban viviendo unánimes, en un solo sentir. Y el Señor guarde esa unidad en nuestra iglesia.
Escuchaba hace unos días atrás una predicación de Samuel Pérez Millo, un predicador español, que a veces es bien chistoso, y dijo: los hermanos entendieron mal que debían amarse los unos a otros, sino que ellos entendieron armaos los unos a otros. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Una de las características de la iglesia primitiva es que estaban unánimes, estaban unidos. Pablo a los romanos le enseña que los fuertes deben soportar las flaquezas, las debilidades de los débiles, y los débiles no deben menospreciar a los fuertes. Que se debe guardar la unidad, que la unidad es importante para que el cuerpo del Señor crezca sanito. Que debemos esforzarnos, mis hermanos, por guardar esta unidad, de ser de un mismo espíritu, un mismo sentir. Otra forma importante que los apóstoles tuvieron de soportar las persecuciones es guardando la palabra del Señor, es aferrándose a las promesas del Señor, a la esperanza del Señor. Y también una manera de nosotros soportar toda persecución es aferrándonos a la palabra, a sus promesas, día tras día. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Otra forma, que tenían una dependencia absoluta en la oración al Señor. De hecho, el mismo versículo, después que ellos salieron de ser arrestados, nos muestra que, y adivine por dónde se fueron, donde sus hermanos se reunieron como cuerpo, alabaron a Dios y a la vez oraron al Señor. Y que nuestras oraciones sean de acuerdo a la voluntad del Señor. Porque ellos oraron al Señor, y dice que en el versículo 31, cuando hubieran orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Una oración direccionada a la voluntad de Dios. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Que el Señor nos ayude a poder poner en práctica su palabra. A poder soportar la persecución por más mínima que sea o por que sea grande. Que el Señor está al control de todas las cosas. Que Él es soberano por sobre todas las cosas. Que pase lo que pase, Él nos prometió que va a estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Que no le tengan miedo, mis hermanos, un nuevo gobierno. No tengan miedo a los cambios que pueden producirse. Usted tiene algo más preciado que cualquiera persona pudiera tener. Por misericordia del Señor tiene esa piedra desechada por los hombres, pero preciosa para nosotros. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, y como le decía Jesús a sus discípulos, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Que el Señor tenga bondad de nosotros, misericordia, y nos ayude para poder soportar la persecución. Le invito a que oremos al Señor. Te damos gracias, Padre amado, por tener siempre misericordia de nosotros, Señor. Estamos empezando un año y hemos visto tu misericordia que se renuevan día tras día, año tras año. Hemos visto tus bondades para con nuestra vida, Señor, de querer tener misericordia de nosotros, Señor.
Hombres que faltamos delante de ti diariamente, Señor. Pero tú nos sellaste con tu Espíritu Santo y nos diste una hermosa labor de poder predicar tu evangelio, de poder vivir para ti, para tu gloria y no para la nuestra, Señor. Sin duda este mensaje es impopular, Señor, para los que no tienen tu Espíritu Santo, pero para los que tienen tu Espíritu Santo nos aferramos a tu palabra y a tus promesas. Ayúdanos a gozarnos y alegrarnos en medio de las persecuciones y en medio de esta vida, Señor. Ayúdanos a vivir con la tensión que significa ser parte de otro reino, Señor. Llénanos de tu gracia y tu misericordia y fortalécenos, Señor. Te agradecemos tu palabra, Señor. Agradecemos tu bondad. Y todas estas misericordias se las pedimos en el nombre de Cristo nuestro Salvador.